Y vamos a ver también el tema número 5, respecto a lo de las inspecciones y todo. Habíamos hablado del régimen probatorio y decíamos que existía una diferencia entre lo que era la prueba y el elemento de convicción. Más o menos, ¿qué me dicen ustedes? ¿Cuál sería esa diferencia? El elemento de convicción vendría siendo el medio físico con el promovido, bien sea promovido por las partes al juez para que posteriormente, en base a la sala crítica, encuentre valores y ahí ya va a ser una prueba. Bueno, yo tengo acá que los elementos de convicción son los recabados en el sitio del suceso. Y por otro lado, la prueba debe tener todos los requisitos esenciales establecidos en el artículo 180 y lo establecido en el artículo 183 del Código Orgánico Procesal Penal. Y que las pruebas vienen posterior a los elementos de convicción. Ok, entonces, bueno, ninguno de los dos conceptos está errado, porque efectivamente los elementos de convicción ciertamente tienen un determinado valor. En el caso de los elementos de convicción recabados en el sitio del suceso, estos son los que le dan fiabilidad al juez para emitir una decisión respecto a si la persona presuntamente cometió un delito o no. Por eso es que tienen un valor y un peso para que el juez pueda estimarlo o no, como valedero o como cierto para poder decretar una medida de coerción o para poder decir que efectivamente esa persona se encuentra involucrada en un hecho punible. A raíz de ese elemento de convicción pueden surgir pruebas durante esa fase de investigación y esa prueba puede convertirse realmente en una prueba contundente en un eventual juicio oral y público. Recuerden que la prueba, como yo les dije, se forma en la psiquis del sentenciador. Es decir, tú puedes llevar cualquier elemento mientras que cumpla con los requisitos que están previstos en la ley, o sea, la licitud, la necesidad y la pertinencia a juicio. Pero en definitiva el sentenciador es el que va a decir si efectivamente esa prueba es desechada o es valorada para el poder fundamentar una sentencia condenatoria o absolutoria. O sea, en definitiva el juez es el único que a través de los principios que rigen el juicio oral y público, que es la inmediación, la concentración, la publicidad, va a decir si esos elementos de prueba son realmente importantes y les puede dar un valor dentro de la sentencia para poder condenar o absolver a determinada persona de un hecho punible. Okay. Entonces teníamos también que hablamos de la carga de la prueba en materia penal y decíamos que la carga de la prueba en materia penal le corresponde tanto a la defensa como al Ministerio Público. Sabemos pues que el Ministerio Público es el que cuenta con toda la capacidad para poder solicitar inspecciones, experticias, videos. O sea, la carga científica la tiene el Ministerio Público porque realmente es el que representa al Estado. Entonces es el que puede enviar un oficio a un determinado ente y pedir, por ejemplo, recabar las cámaras y posteriormente, o los videos y posteriormente mandar a hacer una experticia de ello. En el caso de la defensa no tiene esa capacidad de poder hacer solicitudes institucionales, por ejemplo. ¿Y qué puede hacer? Solicitarlo a través de las diligencias con carácter exculpatorio al fiscal del Ministerio Público, a través o por conducto del artículo 287 del Código Orgánico Procesal Penal. En el caso de que haga la solicitud de unas ciertas diligencias con carácter exculpatorio para, en defensa pues, de su representado y el fiscal no quiera dar cumplimiento o no dé respuesta, ¿qué puede hacer la defensa? Solicitar el control judicial a través de lo que establece el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal. El control judicial es la única posibilidad que tiene el juez para inmiscuirse o involucrarse en esa investigación. Recuerden que el juez no investiga, el juez únicamente está
ahí como un árbitro, como una parte de equilibrio. Por eso es que siempre ustedes ven que la justicia es representada por una balanza. Bueno, el juez básicamente representa esa balanza, porque él tiene que inclinarse para un lado o para el otro, dependiendo a quien él considere que tiene la razón. En el caso de la investigación, el juez está en el medio y él tiene que evaluar pues, realmente si esas situaciones que están planteadas en esa investigación favorecen o no a alguna de las partes. Pero siempre, aun cuando no favorezcan a alguna de las partes, el juez siempre tiene que velar porque se cumplan las garantías y los derechos de todas las partes, sea el imputado, sea la víctima, sea el Ministerio Público. El juez siempre tiene que proteger que se cumplan los principios constitucionales en ese proceso. Porque, por ejemplo, en la primera fase del proceso, el juez de control es un juez de garantías y se le ha denominado así a nivel, digamos, doctrinal en otros países. ¿Por qué? Porque es un juez que vela por las garantías constitucionales. Aquí nosotros decimos que es un juez de control. Y básicamente es por eso, porque el deber del juez es controlar que todas las causas se lleven de una manera correcta y que se cumplan con esos principios procesales y constitucionales. Ahora bien, decíamos que respecto a la prueba anticipada, fíjense, cuando hablamos de prueba anticipada se refiere a una excepción que plantea el legislador dentro del proceso penal venezolano. Decimos que es una excepción, ¿por qué? Porque es la única forma que un juez de control pueda valorar una prueba y pueda evacuarla. En este sentido, recuerden, como les decía antes, el juicio se rige por ciertos principios procesales, que son la inmediación, la concentración, la publicidad. Ellos se refieren a que el juicio tiene que realizarse en presencia del juez y de las partes. Aparte de eso, el principio de concentración se refiere a que debe realizarse en el menor tiempo posible y que pues todos los órganos de prueba tienen que ser evacuados en presencia también de todas las partes, tanto del juez como del fiscal, como del ministerio, del defensor, del imputado, de la víctima, de las partes que concurran al juicio. Todas esas pruebas van a ser evacuadas ahí para que las partes puedan ejercer el control sobre esa prueba. ¿Qué sucede con la prueba anticipada? La prueba anticipada rompe el principio de inmediación, porque es la única prueba que no va a ser evacuada ante el juez de juicio, sino que puede evacuarla el juez de control. No es otra cosa que una solicitud que plantea el defensor o el fiscal cuando considera que una prueba puede hacerse irreproducible. Supongamos que estamos en presencia de un delito de secuestro y la víctima quedó tan traumatizada, o sea, es encontrada y quedó tan traumatizada que la víctima decide irse del país. Entonces, esa víctima ya sabemos que si se va del país no vamos a poder obtener en un juicio su declaración, porque no va a estar presente y quizá no vamos a poder ubicarlo por una vía telemática que hoy en día es muy común utilizar para poder ubicar a las personas que están fuera del país. En este caso, si la persona se desaparece, entonces pueden quedar indagatorias las resultas del proceso. O sea, no se va a poder hacer justicia respecto a ese hecho punible. ¿Qué es lo que se hace? El fiscal hace una solicitud ante el juez para que esa declaración o el testimonio de esa víctima pueda ser tomado en el tribunal de control en presencia de las partes y se levanta un acta al efecto. Entonces, el carácter irreproducible de esa prueba es el hecho de que la víctima no va a estar en el juicio. Y pues se hace entonces esa situación de que se podría prever que es una prueba anticipada. ¿Cómo se va a incorporar esa prueba en un eventual juicio oral y público? Se va a incorporar a través de su lectura. Es una excepción. ¿Por qué? Porque siempre ha previsto el legislador, conforme al artículo 228 del Código, que las documentales se van a presentar en un eventual juicio oral y público, pero siempre que vaya acompañado de la declaración de la persona que la rindió. O sea, por ejemplo, las actas de investigación, como un acta policial, no surte efecto en un juicio, sino en la declaración del funcionario que la suscribe. Tú puedes mostrarle en el juicio al funcionario el acta como para que tenga cierta idea de cuál fue el procedimiento
porque bueno, si un funcionario al día hace 10 procedimientos, es muy difícil que tenga una memoria tan grande como para recordarlos todos. Entonces tú le muestras el acta y él recuerda cuál es el hecho y va a deponer. Lo que el juez va a valorar es la declaración de ese funcionario. De igual manera sucede con los testigos. Cuando un testigo va a declarar, si él ya ha rendido declaración durante la investigación, él no va a tener el acceso a leer la declaración que él rindió en la investigación, sino que sencillamente se le pone de manifiesto el acta para que verifique si es su firma y si son sus huellas, y ya entonces él pasa a deponer en el juicio, o sea, dependiendo de lo que él recuerde. Entonces, respecto a la prueba anticipada, se rompe con todo esto y únicamente se incorpora por su lectura en la declaración que haya rendido esa persona. Vamos a leer el artículo 289. Artículo 289. Las pruebas anticipadas. Cuando sea necesario practicar un reconocimiento, inspección o experticia que por su naturaleza y características deban ser consideradas como actos definitivos e irreproducibles, o cuando deba recibirse una declaración que, por algún obstáculo difícil de superar, se presuma que no podrá hacerse durante el juicio, el Ministerio Público o cualquiera de las partes podrá requerir al juez o jueza de control que lo realice. Si el obstáculo no existiera para la fecha del debate, la persona deberá concurrir a prestar su declaración. Sí. Encabezado la prueba anticipada. El juez o jueza practicará el acto si lo considera admisible, citando a todas las partes, incluyendo a la víctima, aunque no tuviere querellado, quienes tendrán derecho de asistir con las facultades y obligaciones previstas de este código. En caso de no haber sido individualizado el imputado, se citará para que concurra a la práctica de la prueba anticipada a un defensor o defensora pública. Gracias. Fíjense, las características de la prueba anticipada, primero, que tiene que recaer sobre un acto irreproducible. Es decir, el fiscal no puede pedir, o un defensor no puede pedir que se haga una prueba anticipada sobre un testigo que fácilmente puede ir al juicio. O sea, que va a permanecer aquí, o que puede ser el caso que una persona tenga una enfermedad terminal o muy grave. Entonces, se presuma o se teme que esa persona pierda la vida desde que se realice el juicio. En ese caso, el fiscal puede hacer la solicitud de la prueba anticipada, tomarle la declaración a esa persona anticipadamente. Otra de las características de la prueba anticipada es que se realiza ante el juez de control, por lo cual rompe el principio de inmediación. O sea, no se siguen los principios del juicio oral y público como corresponde, porque va a ser un juez diferente el que toma la declaración. Y otra característica también fundamental de la prueba anticipada es que esa declaración rendida por ese testigo a través de la prueba anticipada va a ser evacuado en el juicio oral y público a través de su lectura. Y pues perfectamente permitido en razón de que ese testigo se sabe obviamente que no va a poder acudir al juicio. Ok. Profe, dijo que esa prueba anticipada es una fase de... ¿Perdón? La prueba anticipada. Sí, la prueba anticipada, o sea, como lo expliqué al principio, es digamos, una excepción del principio de inmediación. ¿Por qué? Porque el fiscal del Ministerio Público o el defensor puede solicitarlo cuando se surja alguna situación de que haga esa prueba irreproducible, que se tema que el testigo no pueda acudir a un eventual juicio oral y público, y se hace en esa fase antes de la audiencia preliminar. ¿Por qué? Porque el juez puede o no acordarla durante la investigación. Por ejemplo, que el testigo tenga un viaje ya programado, que lo puede postergar y él quiera... Sí, pero tiene que ser realmente una situación bien delicada, porque la persona o vaya a mudarse, delicada, es exacto, se vaya a ir del país porque bueno, teme por su vida, o sencillamente
que la persona vaya a cambiar realmente de residencia y vaya a estar inubicable, o que la persona tenga una enfermedad grave o terminal. ¿Y puede negar esa por anticipar, güey? Puede negarla si considera que la causa no es suficientemente grave como para que realmente esa víctima o ese testigo desaparezca. ¿Y es apelable ese auto? Sí, es apelable porque es una decisión interlocutoria. En caso de que si la persona está recluida en un centro hospitalario que se ve que para el día del juicio esa persona no puede durar, se le toma la prueba anticipada, pero si esta persona mejora para el día del juicio, Cambia la situación, porque puede ser que el juez acuerde la prueba anticipada con la persona porque se teme que realmente va a fallecer, que coloque un día y una hora específica, tome en declaración en presencia de las partes a ese testigo, se evacúa ese testigo ante el juez de control, se levanta el acta que se consta en el expediente, pero resulta que surge la situación de que la persona mejora. Si mejora, el fiscal tiene que manifestarlo, o la parte promovente, puede ser el defensor o el fiscal, manifiesta o señala que esa persona se encuentra en buen estado de salud y que quiere que vaya al juicio, y pues fácilmente el juez puede dejar así constancia en la audiencia preliminar, que es el momento en que se admiten las pruebas, y luego ya en el auto de apertura a juicio. Conociendo que se refiere al artículo 189 cuando dice si el obstáculo no existiera para la fecha de debate, la persona deberá concluir la prestación. Es lo que estamos conversando. Si la persona, por ejemplo, está enferma y se teme que va a fallecer, el fiscal del Ministerio Público o el defensor, o sea, el testigo puede ser en perjuicio de la persona o puede ser favoreciendo a la persona. Entonces, dependiendo de eso, ¿quién lo va a ofrecer? O el fiscal o la defensa. La parte que promueva ese testigo y considere que es importante la declaración de esa persona va a hacer la solicitud de la prueba anticipada ante el juez. Pero si el juez considera que realmente esa persona está muy mal, lo va a acordar. Entonces se trasladan al hospital, supongamos, levantan el acta, le toman la declaración a esa persona, eso va a constar en el expediente. Si para el momento en que se haga la audiencia preliminar se remita el expediente a juicio con su auto de apertura a juicio y el juez de juicio observa que efectivamente esta persona ya está bien, entonces esa persona puede ir al tribunal a declarar, siempre que la parte que lo haya promovido manifieste: mira, ya este testigo o esta víctima se encuentra en buen estado de salud, no es necesario que se valore a través de la lectura su testimonio, porque de igual manera lo van a valorar. Entonces es mucho mejor que vaya el testigo y lo exponga para que el juez pueda tener comprensión de lo que él diga a que lo lea, porque obviamente puede desnaturalizar el contexto de lo que haya dicho a través de un documento. Entonces mejor siempre, por eso es que se dice que esa prueba rompe el principio de inmediación, porque entonces el juez no tiene un control directo sobre la prueba, como si lo tendría si van los testigos, los órganos de prueba directamente a declarar. ¿Comprendieron usted? Ok, entonces decimos que en el caso de que los testigos no quieran, ya estamos cambiando de tema porque esto aquí está como un poco. En el caso de que los testigos no quieren comparecer a la investigación o a algún tribunal de la República o a la sede de la Fiscalía, el Código Orgánico Procesal Penal prevé una situación que es a través del artículo 310, y esto se llama mandato de conducción. El mandato de conducción es la posibilidad que tiene una autoridad judicial de ordenarle a un órgano de investigación que traslade a alguien a la sede del tribunal, por ejemplo, en caso de que no quiera comparecer a declarar, o en caso de que no quiera comparecer ante el Ministerio Público a rendir una entrevista. También puede entonces el fiscal ordenar un mandato de conducción como un órgano policial. Cuando ese mandato de conducción es estrictamente para un testigo. No, puede ser un funcionario. El fundamento del mandato Puede ser un funcionario, puede ser una víctima, puede ser un testigo. Tiene que ser siempre un órgano de prueba. Cualquier persona que se niegue a comparecer y que esté llamado por la autoridad puede ser llevado
por la fuerza pública. Y eso lo establece el 3.10. Vamos a leer. Profe, creo que es el 292. Se lo cambiaron a través de... Cierto, ¿Es 2? 292. El Tribunal de Control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar que cualquier ciudadano o ciudadana sea conducido o conducida por la fuerza pública en forma inmediata ante el funcionario o funcionaria del Ministerio Público que solicitó la conducción, con el debido respeto de sus derechos constitucionales, a fin de ser preguntado o efectuado por aquel sobre los hechos que se investigan, será llevado o llevada en forma inmediata ante el Ministerio Público para dar cumplimiento al objeto de sus requerimientos, en un plazo que no exceda de 8 horas contadas a partir de la conducción por la fuerza pública. Entonces, básicamente es una solicitud que se le hace a un órgano policial, puede ser un órgano municipal o de la localidad donde resida la persona que uno quiere que sea llevado ante la autoridad, por ejemplo, un testigo, una víctima, cualquier persona que deba rendir declaración ante el fiscal o ante un tribunal. Si esa persona por sus propios medios no quiere comparecer, entonces se libra un mandato de conducción y es llevado por la fuerza. La persona tiene que estar ya notificada de eso. Sí, debería haber recibido una primera notificación, porque es lógico que tú mandes a buscar a alguien cuando ni siquiera esa persona sabe que tiene que ir. Si no está notificada, no puede ir. Debería estar notificada, pero bueno, ahorita como pasa también. Si la persona que requiere que comparezca ante el tribunal no reside en la jurisdicción del tribunal que lo está solicitando, la práctica cómo hace. No, fíjate, tú sabes que muchas veces nosotros tenemos como, por lo menos en los tribunales, si hablamos de tribunales, tenemos lo que es alguacilazgo. Alguacilazgo recibe todas las boletas de notificación y hay personas que efectivamente no residen aquí en Caracas. Tengo un caso ahorita de una persona que vive en San Juan de los Morros. Entonces reciben aquí, ellos envían por valija todas las citaciones o las notificaciones que vayan dirigidas allá y allá las recibe alguacilazgo del Circuito Judicial Penal de Guardia. Entonces ellos se encargan de practicar esas citaciones o notificaciones y luego devuelven las resultas a Caracas. Es un poquito lento el trámite, pero es la única vía posible. Ahora, si yo veo que recibo esa boleta y que no, la persona igual estando notificada no comparece, ya tendría que enviar entonces un oficio dirigido a la policía del estado Guárico, del lugar donde resida la persona, para que haga comparecer. Y no puede en ese caso apoyarse, por así decirlo, con el juez rector de ese estado. Claro, para que siempre. él tome la entrevista. Bueno, lo que pasa es que si estamos hablando de un juicio, no podría ser el caso de que ellos, porque romperíamos, como te digo, el principio de mediación, de concentración, no es posible. Aparte que recuerda que los juicios tienen que llevarlo a través de su juez natural. O sea, no podría ser otra persona que lo interrogue, a menos que sea algo muy sencillo, como por ejemplo una imposición de una sanción o de una pena o de que se esté confirmando una sentencia. Eso podría hacerlo otro juez, porque no es tan importante. Pero en el caso de las declaraciones, sí es importante que la reciba o la tome la persona, en el caso de los tribunales. En el caso de los fiscales es diferente, porque los fiscales, como ellos manejan la unidad, o sea, ellos son indivisibles. Todos los fiscales pueden trabajar respecto a una misma causa. Y o sea, es diferente que sea un fiscal que tome una declaración que sea otro, independientemente de quién lleve la investigación. Ellos pueden pedir la colaboración a un fiscal regional, en el caso de que la investigación la lleve un fiscal nacional. Okay. Ajá, entonces hablamos también de lo que es devolución de objetos. Fíjense, el artículo 293 del Código Orgánico Procesal Penal nos habla de la devolución de objetos. ¿Cómo se hace en los casos de las investigaciones cuando una persona a una persona le es incautada una moto o un vehículo o cualquier objeto y culmina la investigación? Esa persona podría solicitar que se le devuelva el bien.
siendo un poseedor de buena fe. En este caso, el código ha establecido que efectivamente cualquier persona puede dirigirse al fiscal del Ministerio Público y si ese bien ya no guarda relación, digamos, vital para la investigación, porque ya se le practicaron experticias, porque ya fue inspeccionado, porque ya no es útil para la investigación, entonces en ese caso el fiscal puede devolverlo a su propietario o a su legítimo propietario. En el caso de que el fiscal considere de que existe un impedimento para la devolución de ese bien, como por ejemplo que sea un vehículo que tenga los seriales alterados o que haya un problema respecto a la titularidad del bien, porque hay dos personas que manifiestan ser el dueño del vehículo o del bien que sea, puede ser un teléfono, un vehículo, lo que sea. En ese caso, el fiscal tiene que dictar una negativa a la solicitud que haya hecho esa persona. Con esa negativa dada por el fiscal, entonces esa persona tiene que dirigirse al juez de control y ante el juez de control hacer la solicitud de la devolución del bien. El juez de control va a fijar una audiencia, que es una audiencia, digamos, privada, entre el solicitante, el fiscal del Ministerio Público, y bueno, si tiene un abogado el solicitante, y en ese momento revisa las actuaciones del fiscal y verifica si es posible la entrega o no del bien. El Tribunal Supremo de Justicia al respecto ha señalado que es importante que el juez verifique con cautela esta situación, porque siempre hay que favorecer al poseedor de buena fe, siempre hay que devolver los bienes. Ahora, si hay una situación irregular con el bien porque hay dos solicitantes, el juez tiene que verificar quién tiene el mejor derecho. Es decir, si hay uno que aparece como que compró y fue que lo estafaron, pero hay uno que dice, mira, yo soy el dueño y tengo todos mis papeles, y bueno, a mí me habían robado el carro, entonces obviamente la balanza se va a inclinar para el primero de los buenos y el último queda un poco más desfavorecido. Pero básicamente así es que funciona el tema de la devolución de los bienes en materia penal y siempre pues en fase de investigación. Cuando esto ya pasa a un eventual juicio oral y público es un poco más difícil que se le devuelva un bien a una persona, porque recordemos que si no son devueltos y hay algunas medidas decretadas sobre los bienes, recuerden que también hay medidas que son personales y medidas que no son personales, son patrimoniales. O sea, a una persona le pueden decretar medidas asegurativas de carácter personal y también de carácter patrimonial. Si hay una persona involucrada con un hecho punible de delincuencia organizada, pongamos, entonces esa persona puede ser que esté detenida, pero que además le hayan incautado los bienes. Si esa incautación pasa a juicio, el juez de juicio necesariamente tiene que pronunciarse por la sentencia. Si la sentencia, aunque es condenatoria, el juez de juicio va a tener que incautar definitivamente o confiscar definitivamente esos bienes. Si la sentencia es absolutoria, entonces devuelve o ordena la devolución del bien incautado. ¿Me expliqué? Bueno, habíamos hablado sobre la apreciación de las pruebas. Yo les dije que el juez de control es el único que puede admitir la prueba y el juez de juicio el único que la puede evacuar. Son las oportunidades procesales. Para la admisión es en la oportunidad de la audiencia preliminar y para la evacuación es en la oportunidad del juicio oral y público. La excepción a esto es la prueba anticipada, que la recibe y la evacúa el juez de control y luego se puede incorporar en juicio a través de la lectura. Alguien me había preguntado en esa oportunidad, recuerdo, respecto a las estipulaciones, que qué significaba eso de las estipulaciones. Recuerdo que les dije que las estipulaciones es como un consenso al que llegan las partes cuando ambas están ofreciendo un mismo medio de prueba. Entonces, en ese caso, siempre se llega como a un convenimiento de quién es el que la va a ofrecer en definitiva, y a través del principio de la comunidad de la prueba, tanto la defensa como el fiscal pueden hacer uso de esa prueba en juicio. O sea, profesora, disculpe, el juez de control es el único que puede evacuar la prueba. Admitir. La prueba anticipada. La prueba anticipada y el único que puede recibirla, La admisión de la prueba es el juez de control, Ajá. la evacuación de la prueba es El el juez de juicio, Ajá. la decepción
prueba que se va? La admisión de la prueba es en la audiencia preliminar, porque recuerden que las partes, el fiscal hace su ofrecimiento en la acusación y la defensa también puede hacer su ofrecimiento. Y en la audiencia preliminar el juez es que va a decidir si admite o no admite esas pruebas. ¿Por qué? Porque tiene que verificar que cumpla con los requisitos de legalidad, necesidad y pertinencia. Si el juez de control dice que no admite las pruebas, ese pronunciamiento es el único pronunciamiento que se puede apelar, conforme a la última parte del artículo 314. Fíjense, hay trámites de exhortos o cartas rogatorias. Esto quiere decir, cuando hablamos de trámites de exhortos y cartas rogatorias, quiere decir que dentro de los poderes siempre va a haber, digamos que, no, o sea, me refiero a que siempre tiene que haber, digamos que esa reciprocidad respecto a la información y tiene que haber colaboración mutua. Cuando un país pida a un país extranjero la práctica de alguna diligencia de investigación, entonces envía una carta rogatoria y tiene que enviarse a través de los canales diplomáticos correspondientes. Entonces, es dependiendo del país cómo se pueda manejar. Si es a través del consulado o la embajada, siempre el tribunal tiene que enviarlo de una manera pues que se pueda entender. Si hay que traducirlo, se manda a traducir y luego es que es enviada esa solicitud. Posterior a ello hay que esperar obviamente a que sea respondido a través de los mismos canales diplomáticos. Profesora, eso es hablando en términos internacionales, pero a nivel de tribunales, tengo entendido que el tribunal de primera instancia tiene que mandar una carta rogatoria a tribunales superiores. No, eso no es, o sea, dentro del mismo tribunal no. Tú puedes pedir que realicen una comisión, por ejemplo. Porque nosotros lo sabemos en civil. No, sé si. O sea, ya veo que aplica igual, tú puedes pero ser juez de no creo que control, no está supongamos que el juez de primera instancia, y piden o le mandan una comisión a un tribunal de ejecución, que también es juez de primera instancia. Porque supongamos que hay una persona que esté detenida en El Dorado, que es una de las cárceles que está más lejos y es menos acceso pues, a la persona o al juez. El juez no puede ir, pero el juez de ejecución tiene la posibilidad de ir porque siempre están realizando que si plan Callafa o visitas carcelarias. Entonces, ¿qué hace el juez de control? Que está impedido en mandar, por ejemplo, una información para allá o quiere pedir que le envíen las cartas conductual de esa persona detenida, o hay que trasladarlo y él quiere enviar una boleta de traslado para allá y ha sido imposible a través de servicios penitenciarios, por ejemplo. Entonces le comisiona a un juez de ejecución y el juez de ejecución que va a ir para allá se encarga de llevar eso y practicarlo y consignar las resultas ante el tribunal. O sea, no necesariamente tiene que ser de mayor jerarquía, no. Puede ser tribunales de la misma instancia, siempre y cuando lo importante es que se cumpla el fin, porque nosotros tenemos que trabajar, o sea, digamos que una correlación. Porque esa carta rogatoria también es la que se hace, hay otro cuando van a intercambiar preso. Bueno, ya ahí estaríamos hablando de un procedimiento de extradición, en todo caso. Si hay una persona que está detenida afuera y el país no quiere traer, se recuerda que hay la extradición activa y la pasiva. Y que pues, el artículo 386 del Código Orgánico nos habla de cuál es el procedimiento. De hecho, el Tribunal Supremo en la Sala Penal estableció cuál es el procedimiento que se debe seguir. Es un procedimiento bien, no es complicado, sino que es bien riguroso. Entonces, ¿por qué? Porque los lapsos son muy cortos. Si una persona, y dependiendo del país, porque hay países que tienen lapsos más cortos que otros. Por ejemplo, si estamos hablando de Perú, hay un lapso de 30 días para ir a ubicar a esa persona, que esa persona la aprenda y te lo manden para acá. Entonces tú tienes que primero tener la alerta roja, en este caso, bueno, dependiendo de la gravedad del asunto. O sea, puede ser roja o amarilla o verde, la alerta que tenga en el sistema. Si esa persona parece que está ubicada, tiene que haber, o sea, tiene que existir la ubicación exacta. O sea, esta persona vive en la calle 20 del pueblo de Trujillo, en Perú.
Entonces, a esa persona con la ubicación exacta se le envía todos los trámites o todos los documentos al país a quien le estamos haciendo el requerimiento, y ellos van, buscan a esa persona y en ese mismo lapso, cuando ya ellos lo tienen ubicado, nosotros lo pedimos para que nos lo traigan. O sea, es bien complicado. ¿Por qué? Porque se puede caer en la situación de que se prive ilegítimamente de libertad a esa persona. Y es por ello que no se permite que el procedimiento de extradición, bien sea pasiva o activa, dure más de un determinado lapso. Y tiene que hacerse de manera correcta. Por ejemplo, el plan Callapa se puede aplicar a cualquier caso. Por ejemplo, droga puede aplicarse el plan Callapa. No, es que el plan Callapa no es dependiendo del caso. Esos son planes que han adelantado a través del Servicio Penitenciario, el Ministerio y el Poder Judicial para atender las causas de todas las personas que están detenidas. Claro, entiendo tu pregunta porque tú me estás diciendo si aplica, por ejemplo, que le den un beneficio a una persona que esté por droga, ¿no? Porque la jurisprudencia ha señalado que los delitos de droga, si son de mayor cuantía, son considerados delitos de lesa humanidad y no merecen beneficios procesales. Creo que el plan Callapa está más bien enfocado en la parte del retraso procesal. Sí. Y las personas, por ejemplo, en ejecución, recuerden que hay ciertos requisitos para optar por los beneficios. Entonces piden, por ejemplo, una evaluación psicosocial. Entonces, esos planes Callapa básicamente es para hacer las evaluaciones psicosociales y pedir todos esos requisitos. Que si las cartas de conducta, ofertas laborales que les piden algunos dependiendo del tipo de beneficio o medida de libertad que esté solicitando. Sino que, por ejemplo, cuando el tema de droga o caso de droga de un día no donde mayor cantidad no hay beneficios procesales, ¿qué pasaría si la persona es la que se entrega a un cuerpo con mucho cantidad? Yo creo que no va a tener mucho. Si se entrega, se entregó, pero es muy difícil que ocurra. No creo que ocurra. Porque esa gente que, bueno, es que se porque saben que no van a tener, bueno, ¿qué pasa? Que una persona que esté, por ejemplo, solicitada por delitos muy graves y es capturada, pues se sabe o se le explica desde un principio a esa persona cuál es su situación jurídica. Muchas veces ellos conocen su situación jurídica mucho mejor que uno que se la pueda explicar. Ya saben que no van a obtener beneficios, ya saben que ahorita el sistema penitenciario no es que esté mejor que como estaba antes, pero sí quizás ha habido algunos cambios significativos y pues yo creo que es un poco más difícil porque antes ellos mismos se entregaban con la finalidad de que los recluyeran, por ejemplo, en la cárcel esta de Tocorón, y ahí entraban y salían porque era muy difícil saber quiénes estaban adentro o no, por el conteo ellos tenían prácticamente como un pueblito ahí. Entonces era muy difícil que, por ejemplo, las personas encargadas de custodiar el centro penitenciario pudieran ingresar o hacer un conteo de los detenidos. Esas cárceles que eran muy complicadas han sido eliminadas. El Rodeo, Tocorón, ese tipo de cárceles, el internado de Maracaibo, que era muy complicado porque ya hasta la gente, los familiares estaban viviendo allá adentro. Eso se eliminó. Lo que era el número, el pase de número. ¿Perdón? Habían eliminado lo que es el pase de número en el centro. Claro, porque es que cómo entraba, o sea, una persona, un guardia o un custodio de servicio penitenciario no podía entrar hasta donde estaban los presos. Bueno, profesora, porque los mataban. en este que hubo hace como 4 meses o 5 meses, por la cuestión del niño Guerrero, se decía que él estaba afuera y de noche iba a dormir por allá y salía y entraba. Posiblemente, de verdad que yo no te puedo decir que haya sido así porque o sea, uno tiene que como que verlo o estar ahí para saber. Sí. Pero sí se escucharon muchísimas cosas de esa cárcel, hasta que había una discoteca, que había de todo. Pero ese tipo de situaciones han tratado como de remediarlas. Entonces, ¿qué hicieron? Eliminaron estas y activaron otras. Como por ejemplo el rodeo 1, que había sido desarticulada, que anteriormente había un delincuente que le decían el Oriente, que era también un plan terrible. Bueno, esa cárcel la habían desarticulado y ahorita crearon una cárcel ahí en esas instalaciones con régimen.
Y es ahí donde están ingresando todas estas personas que son consideradas como de alta peligrosidad. Ahí sí tienen un régimen prácticamente como militar, entonces tienen más custodios que detenidos, o sea, esas son algunas cosas que han tratado de implementar como para poder, digamos que, paliar toda la situación del sistema carcelario en Venezuela. El Poder Judicial en ese caso no puede, por así decirlo, referir en el tema de los centros penitenciarios. Sí. El Poder Judicial es el que condena y de alguna manera, creo que no sé si lo hace por la competencia del Ministerio Penitenciario, el tema de aprobar los traslados. No, el Poder Judicial no tiene nada que ver con eso. Nosotros, porque fíjate, anteriormente, cuando el juez de ejecución tenía la potestad administrativa de poder, eso era antes con el Código de Enjuiciamiento Criminal, tenía la potestad administrativa de decidir dónde iba a estar detenida una persona y mandaba la boleta de encarcelación dirigida a un centro específico. Entonces ahí sí estaba a cargo del Poder Judicial. Cuando hubo la entrada en vigencia de la Constitución, con la Constitución se crean todos los poderes. En el caso del servicio penitenciario se crea ese ministerio y él asume las funciones de lo que tenía anteriormente el juez de ejecución. De hecho, se habló en un principio, cuando entró en vigencia el código, de que iban a eliminar a los jueces de ejecución, porque ya no tenían el poder que tenían antes con el Código de Enjuiciamiento Criminal. Y todo el poder pasó a manos del Ministerio de Servicios Penitenciarios. Ellos son los que deciden dónde están los detenidos, o sea, aunque el juez diga, se envía la boleta de encarcelación a tal lado, el centro de servicio penitenciario va a decidir en definitiva dónde va a permanecer esa persona y luego te lo comunica. Bueno, en ese caso, tengo entendido en el tema también de cuando una persona cumple su condena y va a libertad, el tribunal, por supuesto, da la boleta, pero hasta que el Ministerio Penitenciario no autorice. Sí, tal cual. Ahí no caería, podría haber el artículo de la Constitución que la libertad es inviolable. Sí, podría darse hasta una privación ilegítima de libertad. Entonces, ¿qué es lo que hacen muchos de los abogados? Interponen amparos en contra de esa privación ilegítima, porque si hay una persona que cumplió la pena, supongamos, y manda la boleta y no la ejecuta, esa persona está privada ilegítimamente. Entonces, los abogados lo que hacen es que interponen amparo a través del habeas corpus. Recuerden que el año pasado se creó la ley de habeas corpus, de derecho de la libertad. Anteriormente, la habeas corpus estaba contenida dentro de la ley de amparo y garantías constitucionales. Se extrajo de ahí todo lo que era el habeas corpus, que es la privación ilegítima de libertad, y se creó una ley. Cuando se crea esa ley, se crearon dos tribunales con competencia en seguridad de la libertad. Y esos dos tribunales son los que conocen exclusivamente eso. Cuando hay violación de la libertad, se interponen amparos por la vía del habeas corpus y cualquiera de esos tribunales conocen de eso. Si tienen la razón, mandan a buscar a la persona de inmediato y la sueltan. Si no quieren interponer el amparo, ¿puedo demandar al Estado? El problema es que, como les digo, generalmente en este tipo de situaciones, o sea, es muy difícil que tú puedas interponer una demanda contra, o sea, por lo menos aquí en Venezuela no existe eso, de que tú puedas, ahora si estás en Estados Unidos lo hacen, y quizás te ganan las demandas. Aquí en Venezuela es muy difícil, porque o sea, casi que todos los órganos, no solamente los jurisdiccionales, sino las instituciones, obviamente van a decir, bueno, vamos a ver a quién le corresponde la situación de que esta persona haya estado privada de libertad. Entonces tú no vas a saber si fue el tribunal el responsable, si fue el servicio penitenciario, si fue, qué sé yo, el que llevaba la boleta, algo así. O sea, entonces, ante esa incertidumbre, para que tú puedas interponer una acción o una demanda en contra del Estado, tú tienes que ser claro. Y si existe alguna duda respecto a eso, lo primero que van a hacer es declarar tu inadmisible, porque tiene que tener la prueba fehaciente de que fue fulano de tal el que cometió la privación ilegítima. Sí, pero como decía el compañero, también hay un factor importante que ahora la Policía Nacional tiene una competencia exclusiva de servicio penitenciario, o como le llaman ellos, penitenciario. Una división nueva que también ellos se encargan de la logística de los traslados. Muchas veces los
dependen de esa logística de la Policía Nacional para ver a dónde lo van a trasladar. Entonces, y ellos a su vez le notifican al ministerio y dicen que hicimos el traslado de estos recursos y así. Sí, es que de hecho a nosotros nos llegan los oficios de la Policía Nacional, supongamos escrito por el director de la Policía Nacional, tales personas privadas de libertad fueron trasladadas en fecha tal a tal sitio. Y ya no hay más nada que hacer. O sea, esté o no esté de acuerdo el juez con ese traslado, no le corresponde porque no es competencia del juez. Eso es competencia del Ministerio de Interior y Justicia. Perdón, del Ministerio de Servicios Penitenciarios. Ok. Hablábamos entonces del valor de la prueba en la fase de juicio. Fíjense, cuando el juez de juicio toma la declaración de los órganos de prueba y evacúa el resto de los órganos de prueba, él tiene que darle un valor. Y ese valor tiene que ser conforme al contenido del artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal. O sea, tiene que aplicar las máximas de experiencia y los conocimientos científicos para que pueda decirse que efectivamente fue valorada la prueba. Vamos a leer el artículo 22 del Código. Las pruebas se apreciarán por el tribunal según la sana crítica, observando las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y la máxima de experiencia. Okay. Entonces, siempre que ustedes vean en una sentencia, sea absolutoria o condenatoria, que el juez va a valorar la prueba, necesariamente tiene que haber señalado el artículo 22 del Código. No existe la valoración de la prueba si no se aplica ese artículo. Si en caso tal de que el juez haya hecho una valoración sin mencionar el artículo, ya hay un vicio. Y existe un vicio respecto a la aplicación de una norma. Puede anularse ese juicio y volverse a mandar a hacer. O sea, es tan importante. ¿Por qué? Porque el juez tiene que decir, bueno, a través del artículo 22, yo con este órgano de prueba debo aplicar las máximas de experiencia y los conocimientos científicos. Y es en base a esto que yo lo voy a valorar. Si no lo hace como corresponde, entonces esa sentencia puede estar viciada. Porque por un error in iudicando, que en definitiva es la no aplicación de una norma jurídica como correspondía. Pero solo por no motivar. No, o sea, son varios motivos por los cuales tú puedes pedir la nulidad de una sentencia. Por inmotivación, en la inmotivación está englobado la ilogicidad, la falta de motivación y la contradicción en la motivación. También puede ser por la errónea aplicación de una norma legal, por la no aplicación de una norma legal, por errores en el procedimiento. O sea, dependiendo del numeral del artículo 444, que es el que habla de la apelación de la sentencia. El numeral primero es por violación de los principios del juicio oral y público. El numeral segundo es falta, ilogicidad o contradicción en la motivación. El tercero es por el procedimiento. El cuarto es por una errónea aplicación dentro del proceso. Y el quinto es por errónea aplicación o inobservancia en la aplicación de una norma jurídica. ¿Qué pasa que este artículo es como fundamental porque el juicio no lleva prueba? Claro, todos los juicios obviamente van a evacuar prueba. El tema es cómo lo valora el juez. Porque para que exista una correcta valoración, tiene que analizar la prueba individualmente y luego concatenarla con el resto de la prueba. Y eso no lo sabe hacer todos los jueces. Entonces, al que se le... cuando uno revisa, bueno, imagínate, de las 100 sentencias, lamentablemente uno anula como la mitad. Porque hay muchas que están muy malas. Son insalvables. Profesora, cuando dice que no todos los jueces lo saben hacer, no están influyendo que ese juez no tiene las máximas experiencias para... No, lo que pasa es que hay casos que son complicados. Mira, hemos resuelto cosas. Hay jueces realmente, mira, yo no te voy a decir que todos los jueces son maravillosos y todos están capacitados para hacer su trabajo. Hay jueces que no están capacitados, lamentablemente. Pero bueno, como en todos los trabajos, y pues hay que ir depurando. Entonces, ¿cómo depuras tú? Bueno, ¿cuántas sentencias te han anulado en este año? De 80 juicios que hice, me anularon 50. Oye, entonces no sirves para eso. Y ahí se va haciendo la depuración. Ahora, hay jueces que se equivocan en la valoración. Y no es porque no sepan hacerlo, sino porque hay juicios que son complicados y las pruebas son complicadas.
Entonces, pues, para que tú puedas hacer una correcta argumentación, o sea, la sentencia es el acto más trascendental que tiene el juicio. Entonces, el juez que sentencia tiene que ser una persona muy capacitada mentalmente para poder analizar la prueba. Y luego de hacer ese análisis, porque puedes hacer un análisis incorrecto, inclusive cuando tú analizas parcialmente lo que dice un testigo. Si el testigo te dice a ti 3 cosas y tú analizas una de las 3 cosas, ya ahí hiciste un análisis incorrecto de la prueba. Entonces, o sea, tienes que hacer un silogismo bien complicado para que esa sentencia quede bien argumentada, bien fundamentada y cumplir con los requisitos que establece el artículo 346, que es los requisitos de la sentencia. Ok. Valora la prueba. Fíjense, vamos a ver un poco respecto al tema número 5, que habla de las inspecciones, los registros y el allanamiento. Cuando hablamos de las inspecciones, debemos tocar necesariamente el artículo 186 del Código Orgánico Procesal Penal. La diferencia que existe... Sí. Profe, una preguntita sobre el tema anterior. Usted mencionó rogatoria, comisión y exhorto. Eso lo habíamos visto en civil. Yo sé que una cosa no tiene nada que ver con la otra, pero quiero saber si aplica igual. El profesor nos había explicado cómo usted, que rogatoria aplica cuando uno solicita algo de un tribunal exterior. Comisión cuando es de mayor a menor y exhorto cuando es de igual categoría. ¿Aplica igual en el penal? Fíjate, cuando nosotros mandamos exhortos, por lo menos en los tribunales penales, es porque los vamos a enviar a un tribunal de afuera. O sea, exhortos dentro de la misma jurisdicción no existen. Se envían comisiones independientemente de la, o sea, si son jueces de primera instancia o superiores, o sea, no importa la categoría, pero siempre que estemos dentro del mismo ámbito. Ahora, si es un juez fuera de la jurisdicción, se envía un exhorto. Y si es un juez que está en otro país, se le envía una rogatoria. O sea, se aplica dentro de lo que es el sistema penal. Exhorto es cuando es fuera de la jurisdicción, rogatoria cuando es fuera del país y comisión cuando es fuera de la jurisdicción. Obviamente es diferente de todo, porque los Claro, sí trabajan conforme a la cuantía. Entonces, cuando hablamos de inspección, se refiere a observar. Cuando hablamos de registro, estamos buscando. Y cuando hablamos de allanamiento, porque fuimos a verificar, a registrar y a llevarnos algo. Entonces, respecto a la inspección, el artículo 186 establece que los funcionarios que realicen una determinada inspección tienen que cumplir con la realización de un acta. El acta que está establecida en ese artículo 186 se debe llevar, así sea una inspección, un registro o un allanamiento. Siempre se debe levantar un acta al respecto, con los, o amparado en lo que establece el artículo 186. Para la inspección no hace falta autorización. No es necesario que un juez autorice la inspección. ¿Por qué? Porque eso lo puede hacer o el funcionario policial dentro de su investigación preliminar o previa, o puede ordenarlo el fiscal del Ministerio Público a través de la autoapertura de la investigación y le ordena a los funcionarios, ya va, disculpa. Buscar. Hola doctor, buenos días, yo soy de la Universidad de Casa. Inspección es observar y registro es buscar. Le avisa para que me lleve entonces eso. Gracias. Ok. No, allanamiento era, creo que las dos unidas, pero no la escuché bien. Es cuando llegas, buscas, encuentras, llevas, tal. Cuando hablamos de las actas cumplen un valor fundamental, porque como el juez no puede trasladarse al lugar donde ocurren los hechos, tiene que tener constancia a través del acta de lo que ocurrió.
Entonces es vital que cumpla como por lo menos las reglas mínimas de redacción, establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos y estar suscrita por los intervinientes. O sea, no solamente por la persona, si es un acta de aprehensión, por la persona que resultó aprendida y aparte por los funcionarios que practicaron la aprehensión. ¿Cómo seguir a la persona que se está investigando y se puede observar? No, pues, o sea, una inspección puede hacerse hasta en un lugar donde se presume que hay algún elemento, o un sitio abierto o un sitio cerrado. Supongamos que dicen, bueno, hay un homicidio y el cadáver, el sitio de liberación del cadáver fue en la Cota 1000. Entonces los funcionarios que están haciendo la investigación se dirigen hasta ese lugar, realizan una inspección ocular del sitio donde presuntamente fue abandonado el cadáver y entonces le dan constancia de que es un sitio abierto, de que existe una naturaleza o que está también rodeado de arbustos, que hay una vía principal o de acceso. O sea, eso es una inspección, observar todo lo que hay alrededor del lugar. O puede ser, se puede hacer una inspección de una persona o de un vehículo también. En el caso de las personas, por ejemplo, una persona que esté en actitud sospechosa, que siempre el funcionario deja constancia que no se observó a una persona en actitud sospechosa. Entonces, al realizar la inspección, esa persona puede estar completamente bien, no tiene ningún problema, como puede ser el caso que también se le consiga dentro de sus pertenencias algún elemento de interés criminalístico. O puede ser el caso que, bueno, lleve un arma que no tiene soporte, entonces esté en la comisión de un delito. Entonces, esa persona, a través de la inspección, se podría determinar eso. También puede hacerse la inspección de vehículos. O sea, siempre y cuando exista la posibilidad de conseguir un testigo, para ambos casos. No es obligatorio, fíjense que el código, antes de la última reforma, establecía que los funcionarios debían hacerse acompañar de funcionarios. En esta última reforma dice podrán hacerse acompañar, de un testigo. Podrán hacerse acompañar de un testigo. O sea, no es ni siquiera obligatorio que estén acompañados de testigo. Pero prevé que puede revisar corporalmente y los vehículos de las personas, siempre que exista la sospecha de la comisión de un delito. Personas de interés en un caso específico o al azar. Si, por ejemplo, si ellos están en la sospecha de la comisión de un hecho punible, pueden revisar. Recordemos que si hay, por ejemplo, un caso aquí en Caracas de un secuestro y en las redes sociales se habla de que es un vehículo rojo, entonces vamos a ver que van a hacer puntos de control en toda Caracas a buscar ese vehículo rojo y van a revisar todos los vehículos rojos que hay. Estoy hablando de que para la inspección, para una inspección, no se necesita la autorización del juez. En el caso, por ejemplo, que dio del acotamiento, un sitio de liberación en un sitio abierto, público, pues. Pero si la inspección para una investigación, porque está la inspección de rutina, por ejemplo, de punto de control, claro. Si es para una investigación y un sitio cerrado, un lugar privado. Si es un lugar privado, entonces ya estaríamos hablando de un allanamiento. Esa pericia la va a tener obviamente el fiscal. Exacto. Para allanamiento no nos falta el taller, o sea, el examen del taller Claro, pero ya es un poco más serio. ¿Por qué? Porque ahí si estamos hablando de una oficina privada o de una casa o de un lugar que tiene un legítimo dueño o una persona que esté viviendo en ese lugar o haga las veces de poseedor de ese bien y se presuma pues que se vaya a hacer alguna irrupción que violente un derecho constitucional, entonces recordemos que el lugar doméstico es una garantía constitucional que está establecida en el artículo 47 de la Constitución de la República. Entonces, a través del allanamiento se va a, excepcionalmente, violentar, digamos que por razones de la investigación, ese lugar, esa oficina, esa vivienda. Tiene que haber una orden. Tiene que haber una orden. En el caso nombrado, porque la inspección se realiza igual en el punto de control al legítimo dueño, claro, la persona. Pero como es algo que no requiere, por la inmediatez, no requiere autorización y es como de rutina, entonces no se va a pedir autorización. Se pide autorización para registrar y para allanar. Para esto se requiere. Son de oficio. Se pide ante el juez. Esto lo solicita el fiscal del Ministerio Público y
que el juez lo apruebe. Si están dentro de las características, ¿no? Porque uno como particular no tiene ninguna acción para ejercer cuando se efectúa un allanamiento y se extralimitan esas funciones, por lo menos que destruyan toda la casa. Bueno, sí, lo que pasa es que fíjate, generalmente cuando tú ordenas un allanamiento, primero tienes que cumplir con unos requisitos que te establece la orden. El artículo 296, creo que es el siguiente, establece todo lo que es la orden de allanamiento y te establece que tú tienes que colocarle la fecha, cuáles funcionarios son los que van a ingresar a esa residencia o a ese local o a esa vivienda y con su cédula de identidad y su número de credencial. ¿Y qué es lo que van a buscar específicamente? Además debe señalarse cuál es la investigación que se adelanta, porque tiene que haber una investigación adelantada y efectivamente si se va a buscar una persona, a quién se va a ir a buscar o si se va a buscar elementos de interés criminalístico, con qué investigación guarda relación, si es con un caso de droga, si es con una estafa, si es con para saber qué es lo que van a buscar. Aquí leyendo los artículos de cada uno de los nombrados, siento que la diferencia fundamental de cada uno de ellos es el objeto, porque por el allanamiento veo que es específicamente para llevar aprendido a sí, exacto. Por eso les decía que respecto a la inspección es observar. Cuando tú vas a registrar, tú vas a ver cómo está el sitio, a verificar si hay algún elemento. O sea, ya ahí todavía no tienes ni siquiera autorización para llevarte nada. Entonces, ¿qué es lo que debes hacer? Generalmente, cuando tú quieres ver si efectivamente hay algo y quieres encontrar algo y tengas la posibilidad de llevártelo de una vez, pedir un allanamiento. Porque eso es lo que siempre se hace. Pues, está diciendo que el fiscal solicita al juez el allanamiento. Esa comisión, después que el juez la acuerda, esta comisión que se tiene que hacer el allanamiento, lo digo en la práctica porque regularmente sucede. Primero, porque usted se acompañar, la comisión se hace acompañar o debe ir acompañado del fiscal. Sí, siempre. Del juez, ¿no? No, el juez no nada va. que ver. Porque el juez no investiga, el juez sencillamente es el que acuerda. Regularmente consigan algo o no en el allanamiento, en el caso de que no lo consigan, el titular del inmueble será afectado porque lo roban, porque le destruyen. Puede ser una denuncia penal. O sea, puede ir y denunciar porque recuerden que hay una dirección de derechos fundamentales. Y pues en esa dirección de derechos fundamentales del Ministerio Público, si hay exceso en la actuación de algún funcionario o abuso de autoridad, tú puedes ir y denunciar en esa dirección. Para que, o sea, obviamente van a llamar a sus funcionarios y verificar qué fue lo que pasó respecto a esa actuación que ellos realizaron. Y puede haber sanciones administrativas, civiles y penales respecto a esos funcionarios. Por ejemplo, sería la inspección, sería como que la persona tiene que tener un indicio de que está sucediendo algo. El registro sería que ya tiene mayores indicios, pero quiere verificarlo y ya el allanamiento es que va a no necesariamente por la cantidad de indicios que tenga, puede ser que no esté ocurriendo nada, pero si hay una investigación abierta y exista o no la comisión del delito, la parte investigativa tiene estas posibilidades. Puede inspeccionar, puede registrar o puede allanar. Solo que cuando tú inspeccionas, aun cuando no necesites autorización, solamente vas a ver. O sea, vas a inspeccionar lugares, personas, vehículos, únicamente ver. Ahora, respecto al registro, únicamente lo que vas es a registrar, ver si está en algún lugar tal cosa, pero generalmente se pide autorización tanto para el registro como para el allanamiento. Pero si ya tú lo que quieres es llevarte algo, entonces no es necesario, el registro casi nunca se solicita autorización, porque yo te voy a ingresar a registrar, si consigo algo y no me lo puedo traer, entonces pido allanamiento y a través del allanamiento puedo ingresar a un local cerrado, privado o público o a una vivienda y ya de una vez puedo traerme todo. Lo importante, tanto en la inspección, en el registro o en el allanamiento, es que se levante un acta y se deje constancia de las circunstancias, de tiempo, modo y lugar en que encontraron el sitio, de si hay algún testigo, hacerlo comparecer. Siempre tiene que haber testigos de estas actuaciones, por lo menos una persona.
que habita en el lugar o cercano. Siempre tiene que haber un testigo, porque si no, esa actuación no tiene validez. Por lo menos en el tema del allanamiento también veo que el órgano policial puede ir directamente al juez de control y solicitarle la orden de allanamiento. No hay necesidad de que el fiscal haga requerimiento. Si es urgente, por vía telefónica, hay una posibilidad de que se haga, por ejemplo, en el allanamiento, cuando se está en persecución de alguien, si es una cuestión muy urgente, eso casi no ocurre, pero tiene que ser una cosa excepcional, que se pueda dirigir directamente, llame al juez y el juez lo acuerda o lo autorice, pero siempre lo va a hacer el fiscal. Entonces, en las tres, es obligatorio el acto. Para registro y allanamiento debe haber una solicitud de autorización. El registro normalmente no lo solicitan, pero me puede explicar que no he entendido el registro. ¿Para qué el registro? Es para registrar cosas. ¿Para qué solicito? Tú puedes ir y registrar una institución pública, una institución o un local que esté abierto. Por ejemplo, dice, mira, en una discoteca ubicada en unas Mercedes están vendiendo droga. Entonces van y registran. O sea, solamente es como para registrar y ver si efectivamente y ver cuáles son esas violaciones que se presumen están ocurriendo ahí. Bien sea si hay adolescentes, bien sea si hay mujeres o hay trata de personas. O sea, tú vas a registrar y a partir de ahí puedes entonces iniciar una investigación. Pero no puedo realizar ninguna otra acción. Ahora, si tú ves que está cometiéndose el delito en ese momento, hay una flagrancia. Entonces ya te puedes llevar a que tú quieras. O sea, la pregunta en este caso sería, cuando ellos registran es como cuando el oficial de policía le dice a la persona y empieza a tocar los bolsillos. Sí, eso es un registro, pero también podría ser una inspección. Es como una inspección. Una inspección y un registro, o sea, las dos cosas. Porque te están registrando, inspeccionarte es verte. Pues. Ahora, si te empiezan a revisar las cosas, el teléfono. Lo que pasa es que, mira, hay un manual de actuación policial. Y ese manual que lo lleva el Ministerio Público, ahorita hicieron la segunda versión, o sea, como que un compendio de cómo debe realizar la actuación el funcionario policial. A través de ese compendio se establece que es hasta permitido revisar los celulares. Recuerden que siempre ha sido como una discusión el hecho de que si el funcionario puede o no puede revisarte el teléfono. Entonces, a través de ese compendio ya le da la posibilidad o la potestad al funcionario para que revise los teléfonos celulares en el momento. Sí. Voy a intentar, yo tengo el viejo, voy a intentar buscar el nuevo para pasarse, para que ustedes lo tengan. Bueno, ¿qué espera en ese caso de ese manual que emite el Ministerio Público, pero también en una resolución conjunta entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Justicia, donde no puedes grabar? Pueden hacer lo que quieran. Entonces, el que tiene el particular se va a fundamentar en la resolución conjunta. Entonces, el funcionario policial, el código y el Ministerio Público. Entonces, Lo que pasa es que, claro, como recuerden que los efectivos policiales, o sea, bien sea que cumplan situaciones o servicios de seguridad o de investigación, ellos tienen que abocarse a las instrucciones que le da el Ministerio Público, porque son órganos auxiliares de investigación. Pero eso con respecto a lo del teléfono, ¿existe incluso una investigación con esa persona o a cualquier? No, cualquier persona, siempre que se presuma la comisión de un hecho punible. Pero siempre lo justifican. Siempre lo van a justificar en eso. Pues hay que hacerle caso. no, es que Entonces, fíjense, hay un artículo que es bien importante, aparte del 186, que es el 187. El 187 nos habla de la cadena de custodia. Es bien largo el artículo 187, pero ustedes tienen que leerse, porque esto también va a ir para el examen que tenemos la semana que viene. Pero es para El examen no. En grupo. No, el último sí podemos hacer un taller, pero este sí es individual. Fíjense, la cadena de custodia, pero si ya les estoy dando el dato de que se lo tienen que leer bien, porque habla de cuál es la garantía legal de la cadena de custodia. El artículo 187 dice que se entiende por esta la garantía legal que permite el manejo idóneo de las evidencias digitales, físicas o materiales,
Recuerden que la cadena de custodia básicamente es digamos, el resguardo. ¿Qué código tienes? Ella está resumiendo. Sí, yo no lo estoy leyendo textualmente. No, estoy leyendo es el extracto de lo que ustedes tienen que leer, que es lo que me parece que es importante. Porque si me pongo a leer todo el artículo, estoy bien largo. Fíjense, el 187 es importante. ¿Por qué? Porque a través de la cadena de custodia, el funcionario policial resguarda el sitio del suceso y se hace el levantamiento de esos elementos de interés criminalístico en el lugar donde ocurren los hechos. Esos elementos son los que en definitiva van a servir de elementos de convicción y posteriormente de prueba. Por eso es que es importante que ustedes sepan como abogados qué es la función que tiene el funcionario al momento de resguardar el lugar y de levantar esas evidencias. Entonces por eso es que yo quiero que ustedes se aprendan esto, para que el día de mañana, cuando les toque defender a alguien en una flagrancia, lo primero que vayan a ver son esos errores o esos vicios que ocurren al momento de levantar la evidencia. Por ejemplo, no existe el registro de cadena de custodia, o los funcionarios no firmaron el registro de cadena de custodia, o en el acta no señalan que levantaron correctamente la evidencia. Y si es un arma de fuego y el funcionario se llevó el arma para su casa, entonces ahí se rompe todo lo que es la cadena de la custodia y pues la debida observancia y todo. Recuerden que hay una teoría que es la teoría del árbol envenenado. Todo lo que nace de ahí está mal. Si hay una investigación que es llevada incorrectamente desde su inicio, entonces todo lo demás está viciado de nulidad. Entonces, por eso es que es importante que ustedes sepan lo que es el procedimiento policial como tal. Van a estudiarse de este artículo 187 todo lo que se entiende por cadena de custodia, que se entiende por esta la garantía legal que permite el manejo idóneo de las evidencias digitales, físicas o materiales, con el objeto de evitar su modificación, alteración o contaminación desde el momento de su ubicación en el sitio del suceso. Por lo menos ahorita está hablando de la colección de las pruebas del sitio del suceso. ¿Tiene que ser específicamente el 6CPC o de la policía también? No, en cualquier órgano auxiliar de investigación que levante la evidencia. O sea, puede ser 6CPC, puede ser policía. El responsable, exacto. Claro, dependiendo de lo que estemos hablando, porque supongamos que llega la policía estatal a un lugar donde ocurre un hecho punible. Supongamos que estamos hablando de un homicidio. Entonces, obviamente, ¿quién es el órgano investigador por excelencia? El 6CPC. La división de homicidios, el 6CPC. Esos funcionarios tienen la obligación de resguardar el sitio del suceso mientras que llega el órgano investigador. Y ya entonces entrega todo y eso todo tiene que quedar tal cual como está. Claro, cuando llamamos cadena de custodia, cuando decimos que es cadena de custodia, en ese caso es como el acta que ellos levantan. Es el acta que se levanta y la forma en que se tiene que levantar la evidencia, que es la fijación, la colección. O sea, el acta debe llevar como una todo. estructura. Sí, exacto. Conforme a lo que establece el artículo 186. Profe, pero hay una duda que muchos tenemos. Entendemos que desde el momento de la colección de la evidencia y el resguardo o el etiquetado de ella, después de ese informe, ¿quién resguarda esa evidencia? Claro, fíjate, el Código Orgánico Procesal Penal establecía que existían sitios de resguardo de evidencia que debían ser creados. Físicamente eso no existe. Entonces, cada división que realice su procedimiento tiene un área de resguardo de evidencia. Cuando estamos hablando de drogas, entonces ya hay un resguardo de evidencia, bien sea en la Guardia Nacional o en los laboratorios del 6CPC. Si estamos hablando de armas, entonces el parque de armas del 6CPC o de la Guardia Nacional, dependiendo, porque son los únicos dos organismos que por excelencia tienen laboratorios grandes para poder realizar esas experticias. Entonces cada quien hace, y bueno, es un problema complejo, porque cuando hay una incautación grande de droga, entonces lo que se hace es que se le hacen las experticias y de una vez se manda a incinerar todo eso. Acá tengo, profe, descargado el manual de evidencia física y el compendio de investigación penal. El número 2, ¿no? Claro. ¿De qué fecha es? Este dice 6 de diciembre. ¿De qué año? Bueno, no dice el año. Tienes que buscarlo porque hay dos. Hay uno que es el primero, que es el que yo tengo,
que está, o sea, es muy parecido al segundo, pero en el segundo se abrió ese debate muy fuerte respecto a que si los funcionarios podían o no revisar los teléfonos, y de hecho los jueces obviamente no estamos de acuerdo con esa situación, pero fueron funcionarios del Ministerio Público, del CICPC y todos de la Policía Nacional, y todos coinciden en que sí les da la potestad. Tengo que ubicar cuál es el artículo de la ley porque todo el mundo se quedó asombrado, pero hay que buscar la fecha, el último. Yo lo voy a buscar porque yo debo tenerlo en el correo. ¿Eso lo hace el Ministerio Público de la Comisión Interior de Justicia? Sí, esos manuales en conjunto con la Fiscalía, en conjunto, o sea, ellos son varios instituciones. Ok, entonces fíjense, hay otro párrafo o otro extracto de la misma norma que ustedes tienen que leer también, que es la planilla de registro de evidencia física. O sea, lo que debe contener. En este caso dice indicación de cada una de sus partes, de los funcionarios, de las personas que intervienen en el resguardo, fijación fotográfica o por otro medio, colección, embalaje, etiquetado, traslado, preservación, análisis, almacenaje y custodia de evidencias físicas para evitar y detectar cualquier modificación, alteración, contaminación o extravío de estos elementos. Entonces todo eso ustedes lo van a tener que leer y estudiar. Okay. Respecto al allanamiento, entonces, vamos a leer el artículo 196 del Código Orgánico Procesal. Artículo 196. Cuando el registro se debe aplicar a una morada, oficinas públicas, establecimiento comercial, con su dependencia cerrada, en el recinto habitado, se referirá a la orden escrita del juez o juez. El órgano de policía de investigaciones penales, en caso de necesidad de urgencia, podrá solicitar directamente al juez o juez de control la respectiva orden, previa autorización por cualquier medio. El público que deberá constar en la solicitud. La resolución por la cual el juez ordenará la entrada y registro de un homicidio particular será siempre fundada. El registro se realizará en presencia de los testigos hábiles, en lo posible vecinos del lugar, que no deberán tener vinculación con la policía. Si el imputado o imputada se encuentra presente y no está sido ofensor o defensor, se pedirá que otra persona lo asista. Bajo estas formalidades se levantará el acta. Se exceptúan de lo dispuesto los siguientes casos. Para impedir la perpetración o continuidad de un delito. Número 2. Cuando se trata de personas a quienes se persigue para su aprehensión. Los motivos que determinaron el allanamiento se constarán detalladamente en el acta. Ok, fíjense. Como toda regla, siempre hay una excepción. Respecto al allanamiento, siempre, o sea, es obligatoria la existencia de una autorización por parte del juez para allanar. O sea, es una regla indispensable. ¿Qué sucede? Que la doctrina ha establecido una figura que es la cuasiflagrancia o persecución en caliente, que en el argot policial se le denomina de esa manera. Cuando estamos hablando de la cuasiflagrancia, se entiende que es cuando el funcionario va persiguiendo a una persona que se presume cometió un delito y esta persona ingresa a un local privado o a una residencia. En ese caso, el funcionario está en la posibilidad de ingresar sin requerir la orden, porque estamos bajo esa figura. Esa es la única forma o la excepción de que no se requiera allanamiento, de que exista una persecución en caliente. De otra forma, es imposible, siempre se va a requerir la orden. Bueno, ahí el numeral 1 de la sección dice para impedir la perpetración o la continuidad del delito. Si es un funcionario policial en una vivienda y hay un hombre violando a una mujer, lesionando a una mujer, golpeándola, puede que entrar, puede... se cumplen los mismos supuestos de la cuasiflagrancia. O sea, siempre que sea para impedir la comisión de un delito porque se está persiguiendo algo, porque mira, llamaron o el clamor público o un vecino denunció que está al lado en ese momento está ocurriendo mucho. Entonces ahí sí. Pero no es que se van a excusar los funcionarios en ingresar a residencia avalándose de que está ocurriendo un delito. Ok.
ellos lo importante de este contenido, que es establecer la autoridad judicial, señalar concretamente el lugar que se va a registrar, la autoridad que lo va a practicar, el motivo preciso del allanamiento. Lo importante aquí es la duración. Esto no puede exceder de 7 días. Únicamente es prorrogable ese lapso en caso de que así sea requerido. Artículo 197 es lo que está leyendo. Una orden de allanamiento por un tiempo ilimitado. Siempre tiene que tener una duración. ¿Por qué? Porque recuerden que estamos violentando una garantía constitucional. Entonces, atendiendo a esta situación, no se pueden dar órdenes de allanamiento por tiempos indefinidos. ¿Eso lo dice solo la autorización del juez? Sí. ¿O hay algún artículo en el No, lo dice aquí el contenido de la orden, artículo 197. La orden tendrá una duración máxima de 7 días, después de los cuales caduca la autorización, salvo que haya sido expedida por tiempo determinado, en cuyo caso constará ese dato. Cuando se habla de tiempo determinado, no es un tiempo mayor a los 7 días, tiempo menor. En un caso práctico, supongamos que es funcionario y en el momento de una orden de allanamiento para el practico ese allanamiento. Una vez yo haya practicado el allanamiento, conseguí lo que conseguí, no conseguí nada. Yo podría con esa misma orden poder ingresar al lugar, aunque la haya, no te digo. No, tienen una vigencia única si tú con esa orden de allanamiento la cumpliste dentro del lapso establecido y ya la practicaste, no conseguiste nada, esa orden ya pierde su vigencia. Imagino que tampoco se puede realizar una nueva orden con el mismo sitio. Dependiendo, porque tú puedes decir, bueno, mira, efectivamente yo estoy siguiendo, porque yo soy un funcionario encubierto y estoy siguiendo a fulanito de tal. Dentro del movimiento de esta persona, en los últimos 7 días nunca había ingresado al lugar. En estos últimos 7 días se vio que el movimiento ha cambiado, que esta persona ingresaba. Entonces voy a pedir una nueva orden de allanamiento para ver si está ahí. Te lo pueden dar fácilmente, pero tiene que haber una justificación válida. Yo cada 3 días voy a pedir una prueba. No, tampoco así. No, y si no tienen la orden, todo lo que encuentren deben tener valor probatorio. Bueno, que realmente eso se llama botín de guerra, si se meten en una joyería, por ejemplo, se llevan todo, se lo llevan. Ajá. Ok, básicamente eso es todo lo del allanamiento. Cuando hablamos de incautación de correspondencia y otros documentos, el artículo 50 y... ¿qué voy a decir? De la Constitución. Sí. Habla de que toda persona tiene derecho a la protección de su honor, su vida privada, intimidad propia, imagen, confidencialidad y reputación. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y ciudadanas y el pleno ejercicio de sus derechos. Cuando tú vas a solicitar la interceptación de correspondencia, en este caso, como la correspondencia ya no existe físicamente como antes, que tú enviabas una carta y todo esto, ¿no? Ahorita a través de las redes sociales, los correos electrónicos o cualquier otro medio que tú tengas, o una red social, o cualquier medio que tú tengas para comunicarte. Siempre, recuerden que esto está expuesto al público, pero cuando son conversaciones a través de correos electrónicos o otros medios privados, siempre debe haber una autorización de incautación de esa o de interceptación de esa correspondencia. Igualmente para las grabaciones de voz. Hoy todo ha estado muy expuesto, hoy en día, todo ha estado muy expuesto por las redes sociales. Entonces, cuando vemos que en las investigaciones, hasta el propio fiscal general sale dando las imágenes de conversaciones, entonces, bueno, ya sabemos que para las conversaciones por WhatsApp no existe ningún tipo de autorización porque ya puede ser un elemento utilizado para una investigación. Ahora, cuando estamos buscando documentos que supongamos que es una investigación por una estafa
o una defraudación, cuestiones que son un poco más delicadas porque se requiere que exista un documento de un consentimiento de la víctima, por ejemplo. Entonces ahí hay que tener cuidado porque esos documentos generalmente son expuestos al público y pueden ser contaminados. Al ser contaminados, entonces ya no va a servir para una experticia. Y pueden ser también hasta, por ejemplo, algún tipo de actas contables, o sea, algo que se utilice dentro de una empresa. O sea, básicamente es cuando existen estafas o manejos entre socios o denuncias. O sea, ese tipo de cosas de documentación siempre hay que manejarlas de manera muy cuidadosa, porque pueden repercutir de una forma negativa o positiva en una investigación. Ok, ¿tienen alguna duda respecto a esto? ¿No? La semana que viene es el examen. Vamos a ver del tema 1 al 5. Y bueno. ¿Son esos exámenes, bro? No, sencillo, lo que damos en clase. Tema 1 al 5. Lo que vimos en clase. De lo que más en clase. Sí.